Sí, está en Proverbios capítulo 1 acerca del temor del Señor. Voy a leer primero y vamos a exponer un poquito, porque leemos mucho en la Biblia del temor de Dios. Leemos promesas que se obtienen solo por el temor de Dios. Leemos sanidades que vienen por el temor de Dios. Leemos liberaciones por el temor de Dios y pareciera contrario, porque cuando usted escucha en español temor de Dios, hay cierto conflicto ahí. Si usted no se detiene a meditar, usted no pasa por alto eso, usted sigue leyendo y no se detuvo en lo que quería decir temor de Dios. Se puede confundir lo que es temor de Dios. Ya lo voy a explicar un poquito. Pero leemos capítulo 1 del versículo 1 al 7 en Proverbios, fundamental, puede meditar en él todos estos días que vienen. En estos versículos dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Nada menos y nada más que Salomón, el que se decía que era el más sabio de la tierra. Dice, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir expresiones de inteligencia. Ahí también puede decirse entendimiento. Para recibir instrucción, reverencia, justicia, juicio e integridad. Vean todo lo que llevamos, hermano. Ahí eso es un mundo que quedarse solo meditando en cada una de esas palabras. Para impartir sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes entendimiento y buen juicio. El sabio prestará atención, muy importante, y añadirá sabiduría, y el entendido adquirirá prudencia, para que comprenda proverbios y parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. La reverencia o el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, pero los inicuos desprecian el conocimiento y la disciplina. Repetimos capítulo 1, versículo 7, el temor de Jehová, diría por ahí tal vez en algunas Biblias, o el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. ¿Cómo se obtiene sabiduría? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la puerta para llegar a la sabiduría? El temor de Dios, hermano. El temor de Dios. Y aquí hay que ver, desglosar un poquito, porque podemos separar dos temores, digámoslo así. El temor de abajo y el temor de arriba. El temor de abajo es el terrenal, el que te paraliza, o el temor cuando usted se topó una culebra abajo de la cama, no sé. El temor que te hace frágil más bien, que te detiene. El temor al castigo, el temor bajo culpa. Eh, Esos temores que no vienen de Dios ni que son lo que es el temor de Dios realmente. Temor está hablando, hermanos, de una reverencia profunda a Dios. Está hablando de un temor santo, pero que más bien provoca un deleite para obedecer a Dios. El temor de Dios es lo que nos aparta del mal, es lo que nos hace estar finos, hermano, hilar cada vez más finos para la cercanía con Dios. Se diferencia una persona de Dios, un hombre de Dios, de uno que no es de Dios, según el temor de Dios que tenga. El concepto de temor de Dios es grandísimo, hermano. Si usted se pone a meditar en estos días, medite en lo que es el temor de Dios realmente. Tanto es así que los hombres de Dios se consideraban como el que temía a Dios o no temía a Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo, ahí usted puede ir apuntando, yo lo voy diciendo, capítulo 22, versículo 12, ahí puede encontrar el momento en que ya venía la historia de Dios diciéndole a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo Isaac. Ya cuando lo va a hacer, levanta su puñal, lo va a matar y viene el ángel y le dice, no, no lo hagas. He visto que quieres hacer la voluntad de Dios, que eres obediente y que temes a Dios. Dios estaba probando el corazón de Abraham si temía o no a Dios. El temor de Dios, hermanos, define a una persona en el mundo espiritual. Te define y te da identidad. Se, tiene características según el mundo de los espíritus, por decirlo así. Porque una persona que teme a Dios obedece a Dios, obedece a Dios. La diferencia, pongamos dos puntos extremos.
La diferencia de la bestialidad, digámoslo así, de la bestialidad a un ser hecho en luz, en gloria de Dios, es el grado de temor de Dios que haya en su corazón. Y repito, vas a meditar en estos días, porque yo con palabras no le voy a poder expresar claramente lo que el temor en su profundidad es, porque el temor es una vestimenta interna, hermanos. El temor inclusive es una clase de espíritu. Hay gente que dice que uno de los 7 espíritus de Dios, uno de esos es el espíritu de temor de Dios. Y si usted lee Isaías capítulo 11 y versículo 12, ahí habla de el tronco que viene de Isaí, hablando del hijo de David, hablando del Mesías, y empieza a decir, porque él tendrá espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, y en el séptimo dice, espíritu de temor de Dios. O sea, que el temor de Dios, hermanos, espero, perdón, expresar bien esto. El temor de Dios básicamente se puede decir que es un tipo de don. No, ya está cargado. De don que el Espíritu te obsequia e inculca dentro de tu ser. Hermanos, en el temor de Dios es donde no hay engaño, porque el temor de Dios no puede ser fingido. O sea, el temor de Dios huele y el temor de Dios, el único lugar a donde puede residir y de donde puede emanar es del puro centro del corazón de una persona, porque el temor de Dios toca las fibras más profundas del corazón. Eh, Vayamos un momentito ahí ya que estamos con Biblia en mano, en Lucas 18, para que vean cómo definitivamente así es como el mismo Yeshua lo define y cómo la escritura, ahorita voy a poner unas filminas aquí de varios versículos que hablan del temor de Dios para que vean las promesas y los beneficios que hay en ello. Y repito, usted quede estos días meditando en ellas, luego yo se las puedo pasar si gusta, los versículos también para que usted esté meditando en todo esto. Y hablo de Lucas capítulo 18 y versículo del 1 al 8, ¿sí? Ajá, 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 sí. Dice, les dijo también una parábola hablando de Yeshua para que oraran siempre y no desmayaran, diciendo había en cierta ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y ustedes saben la parábola del juez injusto, donde la viuda, ahí si usted sigue leyendo, la viuda llega insistentemente todos los días pidiendo y pidiendo, y él era un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Para definir a una persona alejada, impía, una persona que no iba a hacer justicia, Yeshua lo cataloga como alguien que no teme a Dios, alguien que no teme a Dios. Una de las características que viene a un nacido de nuevo, usted sabe cómo se empieza a reconocer también a alguien que empieza a recibir el Espíritu Santo y empieza a crecer en esa dimensión por el grado de temor que va teniendo. Y usted ve que la persona, si usted ve que una persona entró en el Mesías y sigue siempre igual, hermano, el aumento del temor de Dios no ha estado en su corazón, inclusive en su vestimenta. Acostumbraba a vestir de cierta forma ahí, medio pelado por ahí, medio exhibicionista, y siguen los años y sigue igual. Nunca le entró el temor de Dios. Inclusive las decisiones que tomamos para la santidad externa, aún como nos vemos, tiene que ver con el temor que tenemos a Dios, que nos hacen también tener temor de cómo nos vamos a presentar ante el hombre. Y otra cosa más también para definir está en Hechos capítulo 2 y versículo 5, y es que a las personas, estaban los judíos, estaban los gentiles, las personas que no estaban en pacto de pueblos extranjeros, y dentro de estos, el mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo judío, sabía diferenciar los gentiles comunes y algún grupo de gentiles que le llamaban los temerosos de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derrama en el versículo 1, empiezan a hablar en lenguas, fueron llenos del Espíritu Santo, y en el versículo 5 dice, y había hombres que que habitaban en Jerusalén, que temían a Dios o que reverenciaban a Dios, judíos de todas las naciones,
bajo el cielo. Es una característica. Un sadik, un hombre justo de Dios, es un hombre temeroso de Dios. Voy a poner unas filminas aquí, vamos a ver. Mm, nada más aquí, ¿verdad? Ah, ok, ok, aquí está. Estas son. Yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. El temor de Dios nos aleja del mal. Es protección. Seguimos. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Cómo se santifica un alma y un corazón? Por el temor, por el respeto sublime de Dios. Hermanos, uno busca a Dios inclusive. Usted busca a Dios cada día. Usted se guarda de no decir X cosas, de no escuchar algo que no tiene que escuchar, en afinarse absolutamente en santidad de Dios por el temor de Dios que se infunde en nuestro corazón. Dice en este otro, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. O sea, el temor de Dios es medicina para nuestro cuerpo también. Impresionantemente, hermanos. Hay un efecto tremendo de un corazón que se suavizó completamente para Dios, que entregó todo su ser en reverencia absoluta. Señor, aquí estoy. Todo lo que digas, eso haré. Cuando a María, cuando se le presentó el ángel y ella empezó a cantar el Magnificat, que empieza a hablar, aquí está tu sierva, hágase lo que quieras, y dice, porque te ha placido, Señor, bendecir a los que te temen. Eso es un continuo en la Biblia. Dice, pero en este otro, Salmo 33, 18, solo son algunos, pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Inclusive hay una parte de un salmo que dice, el ángel de Yahvé. ¿Usted quiere tener ángeles, hermano? ¿Quiere tener encuentro con ángeles? ¿Quiere escuchar cosas? El ángel de Jehová acampa alrededor que los que le temen. Esto es un misterio aquí, se lo estoy dando. El que acampa alrededor suyo no es nada más que usted imaginariamente se imagina que acampa. Con un grado de temor óptimo, que es un temor basado en amor. Por favor, no confundan. Recuerden que hay dos temores. El correcto temor, hermano, hace que disiernas inclusive en algunos momentos ángeles de Dios, porque ellos también vienen bajo temor de Dios a visitar, a otorgar, y ellos olfatean, ellos disciernen un corazón que está ahí frágil para Dios, como decía Jeremías. Bendito el que tiembla tu palabra, el que tiembla tu palabra. Entonces hoy día vamos al culto, presencia, palabra y salimos y después como nada, hermano. Volvemos a hablar igual, volvemos a gritar. No hay temor de Dios. Volvemos a lo mismo que antes. No hay temor de Dios. Yo estoy solo dando una pincelada porque ahora vamos a orar para que Dios, así como el Mesías que venía con espíritu de temor de Dios, que Dios traiga ese espíritu sobre nosotros en la medida adecuada. Y en ello vamos a tener mucho cambio. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. ¿Usted quería riquezas? Quería honra para su vida, ser una persona honrada, honrosa ante Dios y ante los hombres, recibir honra. El temor del Señor te da riquezas, te da honra y te da vida. Dichosos los que temen al Señor, Salmo 128:1. Los que van por sus caminos, alabado sea Dios, Padre bendito, enséñanos tus caminos, Dios. ¿Quién es el que ama al Señor, hermano? ¿Quién ama los caminos del Señor? Qué delicia, hermano. Qué delicia meditar en su ley día y noche. Engañoso es el encanto, aquí Proverbios 31:30. Y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Ah, una mujer digna, una mujer de honra, una mujer con el máximo valor, es una mujer que teme al Señor. Eso da gusto, hermano. Eso da gusto. Y hoy día no se ve en todo lado eso ya.
Más vale tener poco con el temor del Señor, de Adonai, que muchas riquezas con grandes angustias. ¿Por qué será esto, hermano? Porque es mejor el temor de Dios que todas las posesiones. Si usted lee Proverbios, el libro que empezamos leyendo ahora, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, todo lo demás, lo que le está diciendo usted en ese libro es que la sabiduría es más preciosa que el oro, que la plata, que el nombre, que el buen perfume, que vendamos todo para poder adquirir sabiduría. ¿Y cómo se adquiere? Con el temor del Señor. En Santiago capítulo 1 nos dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente sin reproche. Pero ¿cómo pídala? Dice con fe, pero eso hay que agregarle una fe bajo reverencia absoluta de Dios. ¿Qué significa eso, hermano? De que usted toma en serio a Dios, de que en usted no hay manipulación al acercarse a Dios, de que en usted no hay un trueque, de que usted va, tome y deme nada más, sino que usted va con el corazón lo más extendidamente honesto delante de Dios posible. Eso es temor de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7, ya lo leímos. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Usted ve una persona en Cristo que avanza y que quiere tener disciplina. Es una persona que tiene temor de Dios. Los que no les gusta la disciplina, lo que les molesta la disciplina, es una persona que no tiene temor de Dios. Vea qué impresionante cómo el temor de Dios, el concepto es mucho más amplio de lo que uno nada más cree que es. Como que usted ve a Dios, uy, tengo miedo, Dios me va a castigar. No tiene nada que ver con eso el temor de Dios. El fin de este asunto, aquí estamos en Eclesiastés capítulo 12, 13. Usted lee todo Eclesiastés, es de Salomón, habla de sabiduría, habla de los tiempos que yo le hablé al principio, y después de hablar un montón de cosas y de él decir que probó de todo en el mundo, que probó esto, que se dio cuenta que vanidad de vanidades, todo es vanidad, y concluye con esto, hermano. Al fin toda la sabiduría de Salomón, por la que la reina de Saba iba a buscarlo a él para escuchar, se resume en esto. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo, o sea, él anduvo por todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo para el hombre. Deuteronomio 13:4, solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto, cumple sus mandamientos y obedécelo y sírvele y permanece fiel a él. Bueno, ok, voy a dejarlo aquí. Hay muchos versículos más con los que apuntaron, con los que tienen ahí. Es suficiente, pero vuelvo a retomar lo que hablábamos al principio, de que hay un tiempo para cada cosa y de que quisiéramos nosotros tener la varita de la profecía y que nos digan, ya, mañana tendrás eso, ya tu empresa ya no va a tener esos problemas que ha estado teniendo. Pero resulta ser que hay un tramo que se llama el tramo del temor de Dios y ese temor de Dios se aprende con los errores, con los aciertos. Y es una estructura que usted tiene que adoptar adentro hasta que se haga parte de su carácter y de su corazón. A Dios le importa más que usted aprenda el temor de Dios a que usted tenga las bendiciones, porque ya vimos que del temor de Dios surgen la honra, surgen las riquezas, surge la sanidad, surge la medicina, surge la sabiduría, surge la sagacidad, la inteligencia. Usted necesita respuesta, necesitamos llegar al otro lado, cruzar al otro lado y obtener aquello. Medita en estos días, hermano, y este es el mensaje. Medita en qué puede ser el temor de Dios. Nosotros hablamos de que bienaventurado el varón, que es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruta a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera, el que medita en su ley de día y de noche. ¿Y qué significa meditar? Aquí quiero unir este mensaje con lo que meditar puede ser para uno. Por ejemplo, hermanos, por ejemplo, el temor de Dios. Te has puesto a meditar en una tarde o durante todo un día o durante un rato que usted saque con estos versículos y usted lee un versículo y usted medita qué puede ser el temor de Dios. Y usted saca un rato en silencio, usted se aparte, si quiere vaya a un río, si quiere vaya a un lugar, medita en la palabra, ¿qué es esto de Proverbios capítulo 1, versículo del 1 al 7? Que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y ahí usted mismo va a empezar a tener
revelación y vislumbres, porque en la meditación de una palabra viene revelación. A veces Dios no nos ha revelado cosas porque no nos detenemos a rumiar. Por algo los animales que se podían comer o hoy día son los mejores para comer, según la Biblia, son los rumiantes. 4 estómagos. Ingieren y pasan una digestión, 2 digestiones, 3 digestiones. En la cuarta vuelve a sacar alimento, vuelve a masticar y vuelve otra vez. La buena meditación es lo que forma la buena digestión en un hombre espiritual para poder absorber el alimento de Dios. Y en eso está el temor de Dios, porque el temor de Dios ocasiona que usted se detenga, hermano, que usted se detenga. De repente usted se ha dado cuenta en su vida que está muy aligerado, que está esto, que no ha vuelto a orar, que esto, y usted algo le entra dentro suyo, una ansia, usted sabe que tiene que corregir, usted sabe que tiene que ir ahí. Eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios, es como una luz adentro, hermano. Es una luz adentro que te endereza, que te corrige, que cuando hay el mal, te dice por dentro que no. Y todo el tiempo es como decir el timón de nuestras vidas, el temor del Señor. Así. Y por supuesto que el temor de Dios lo que va a infundir es lo que hemos estado hablando, corazones bien dispuestos. Parece mentira, hermanos. El que se bautiza también por una influencia de temor de Dios en su corazón. Usted quiere estar limpio, usted quiere estar bien, rectificado delante de Dios. El temor de Dios es una delicia, hermano, es alimento. Meditemos en eso. Selah, como dicen por ahí la palabra. Entonces, con esto cerramos. Podemos ir todavía más allá. El temor en los sagrados escritos es un mandamiento. El temer a Dios, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. O cuando dice que no tendrás otros dioses, dice, solo a Él temerás. Solo a Él temerás. Y aquí está algo precioso en todo esto. Que cuando uno perfecciona su temor a Dios, el correcto, el que viene de todo lo que acabamos de hablar, ese sistema dentro tuyo que te va afinando con Dios, eso también te ayuda a derrotar el temor que es un falso, el temor de abajo. Porque el temor de Dios está basado en amor. Es amor puro. Usted va a reverenciar a Dios no por miedo al infierno, por amor, hermano. Una entrega de amor. Nos desnudamos delante de Él por amor. Es una cosa exquisita, hermanos. El temor de Dios usted lo hace por voluntad, no porque nadie se lo obligue. Usted se hace esclavo de amor por Él. Y hermano, usted ve cómo el cielo empieza a soltar, empieza a soltar. Entonces, esos son los tramos que Dios nos está enseñando a adquirir. Muchas veces por eso la prueba sigue ahí, porque quizá no se ha completado el temor de Dios en esa área en donde no estás teniendo temor de Dios ahí. Y sigue repitiendo lo mismo, pero en el momento que usted entra a conciencia del temor de Dios, usted corrige el camino y el temor de Dios te corrigió. Es maravilloso, hermano. Esto es maravilloso. Yo espero que ustedes en sus corazones estén recibiendo un poco también de este concepto del temor de Dios, que si yo me hubiera puesto a leer de Génesis a Apocalipsis, es de las palabras o de las enunciaciones más fuertes y profundas a un hombre o mujer de Dios, el temor del Señor. Y con esto, hermanos, vamos a orar eh, por nosotros y también por los nuestros. Eh, por ejemplo, hay una oración que me agrada hacer, suelo hacerla cuando oro por mis familiares, por mis hijos, por personas alrededor mío, y es que ellos sean infundidos con temor de Dios. Imagínese, hermano, usted puede empezar ahora, usted, hermano o hermana que tiene hijos, nietos, sobrinos, de las mejores oraciones que usted puede hacer por ellos es que Dios ponga temor de Dios en sus corazones. Y cuando ellos están allá en una fiesta o están en un lado donde tal vez no tenían que estar, el temor de Dios les surge y ellos de repente dicen, uy, 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 y le ofrecen algo y dentro de ellos sienten un golpe, dicen, yo sé que no, se sienten incómodos, algo no les hace ser parte de eso, ese espíritu de temor del Señor, con base en el amor. Y el corazón se torna a Dios. Casi siempre un teshuvah, un arrepentimiento, viene fundamentado
en espíritu de temor del Señor. Entonces vamos a orar por nosotros mismos para que adquiramos el temor para, oigan lo que voy a decir, es curioso, para tener vergüenza, hermano. Usted sabe que la vergüenza, luego vamos a tocar esos temas, es buena hasta cierto punto. El ser civilizado en el espíritu, hijo de Dios, se diferencia. Una bestia anda chinga, hermanos. Un perro anda chingo en la calle y monta una perrilla ahí enfrente suyo, ahí en acera, ¿o no? Perdón que me exprese así. Pero si usted ve un ser humano haciendo eso ahí en la calle, a usted le daría vergüenza, porque lo que nos diferencia a nosotros, no hablo de vergüenza, de vergüenza por humillación, es una vergüenza que viene por temor de Dios y usted se cubre, por eso nos vestimos, hermano, por eso Dios nos vistió luego con túnicas, el temor de Dios nos cubre, la santidad de Dios es hermosa, hermano. Tu santidad, ¿cómo es? La que va a cantar yo ahora. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve. La santidad de Dios tiene un olor, hermanos, inclusive. Tiene olor, algunos lo han visto, lo han saboreado, lo han olido. Y es algo precioso. La santidad de Dios tiene como base también el temor de Yahvé. Y cuando usted lo experimenta, usted sabe que más bien es liberador. Bueno, con lo que hemos dicho, vamos a orar. Y a través de este temor exquisito, de esta reverencia, llamémosle, por último, reverencia sublime, reverencia de amor y de entrega a nuestro Abacadosh, nuestro Padre Santo. Y vamos a orar a Dios para que Él traiga ese espíritu sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre los nuestros también. Y ahí viene la sanidad de tu cuerpo inclusive. Ahí viene el aumento de finanzas, la honra para tu vida. Hay cosas en su trabajo que usted va a cambiar porque usted ya se da cuenta que por esa influencia del temor de Dios usted tiene que hacer un giro. Sí, señor. Hay gente de empresas que están haciendo medio chanchullillo por ahí y que sacan medio platica donde no tienen que sacar, no tienen temor de Dios. Si usted tiene temor de Dios, usted no roba, usted no roba. Entonces Dios te bendice. Así es. Entonces algunos no son bendecidos porque están robando y dicen, no, eso no es robar, sí es robar. Si usted tiene temor de Dios, sí es robar. Entonces, alerta, hermanos, todo. Usted le da dos bolsas de arroz para dárselas a una persona pobre y usted no tenía en la casa. Usted no la puede tocar, usted tiene que dársela a quien le pertenece. Entonces, eso trae honra. El cielo te honra y luego hay honra delante de los hombres. Alabado sea Dios Todopoderoso. Gracias, Señor,